detalle de los proyectos, en el cómo lo habéis puesto en marcha, cómo estáis trabajando, qué palancas estáis activando y demás, a mí sí que me gustaría pues conocer un poco más sobre el contexto en el que se encontraban vuestras organizaciones en el momento de lanzar los proyectos, ¿no? Es decir, qué retos, qué necesidades, qué problemas os encontrasteis, en definitiva, cuál ha sido la causa que ha provocado que en un momento dado decidierais lanzar este tipo de proyectos, ¿no? Y luego, si queréis, oye, cuál ha sido el proyecto, cuál ha sido el nombre del proyecto y qué objetivo perseguía, ¿no? Vale, empezamos si queréis en orden. Emilio, vale. En BT. Ahí. Pues empezamos con BT. Esta pregunta no estaba planificada, así que está bien ser el primero que la contesta. El contexto, pues nos situamos en 2016, estamos saliendo de la crisis. Por algunas empresas como la nuestra, que firma contratos a 4 o 5 años con los clientes, entramos más tarde en la crisis, pero también salimos más tarde. Y en ese contexto siempre habíamos hablado que las empresas que hubieran tratado mal a sus empleados durante la crisis y los hubieran escupido por los pasillos, que es la broma que hacíamos, terminarían pagándolo cuando el ciclo terminase y la cosa mejorase. Nosotros les tratamos lo mejor que pudimos, les hicimos mucho la pelota, pero congelamos presupuestos de formación y otras cosas. Y en ese contexto pues hubo un evento, y es que teníamos un tipo que era un crack del tema de IPv6 y no sé qué, una autoridad mundial, y se nos largó, no se nos largó a una competencia local, sino que se fue a Silicon Valley a montar una empresa con unos colegas y tal. Y nosotros llevamos mucho tiempo dándole vueltas a montar un programa de formación superior para empleados alrededor de la transformación digital, pero no conseguía la pasta, no conseguía que me aprobaran el presupuesto y tal. Entonces eso fue el disparador con el que logré que me aprobasen los presupuestos para lanzar el programa. Entonces, contexto, salida de la crisis, posible escape de talento y, bueno, pues necesidad de retener y de motivar. Muy bien, todo un reto muy interesante. David, en el caso de Cisco... Bueno, pues es una historia un poco similar a la que ha contado Emilio. Nosotros, desde Cisco, el punto de partida era muy positivo porque llevamos desde mi área, desde RSC, colaborando durante 20 años con el sistema educativo, intentando paliar la brecha que existe formativa entre el mundo académico y el mundo laboral, pero esa brecha, digamos, pues ha ido incrementando, ¿no? Bien por la caída de los alumnos en carreras técnicas, bien por el incremento del negocio y por tanto el incremento de profesionales, con lo cual, digamos, fue un poco el detonante, ¿no? Nosotros estábamos bien posicionados porque, como os he dicho, llevamos 20 años con un programa educativo, con casi impactando 30.000 alumnos en FP, universidades, colaborando con 800 profesores activos en las aulas, pero sí que teníamos estadísticas de empleabilidad. Nos decía que 7 de cada 10 alumnos tenían trabajo, pero la verdad que era una caja negra, ¿no? No sabíamos ni dónde, ni cómo lo habían conseguido, ni con quién se iban, ¿no? Por tanto, decidimos lanzar un análisis interno y externo, ¿no? Preguntar a nuestros Cisco partners, empresas que colaboran con otros vendiendo, digamos, a cliente final, así como a estudiantes, qué es lo que faltaba en la actuación, ¿no? Y de hecho nos llevamos a una sorpresa interesante, y es que las empresas no sabían de nuestra existencia, éramos invisibles para ellos. Llevamos 20 años en el mercado y prácticamente ninguna nos conocía. Y los estudiantes no entendían muy bien cómo podían poner en valor la certificación Cisco que obtenían después de haber estado en la escuela con nosotros, ¿no? Con lo cual un poco fue ese detonante el que, comeando los dos, nos hizo lanzar unas becas, las becas Digitaliza, ¿no? Que es con lo que implantamos, ¿no? Hubo un segundo factor que es la pasta siempre está ahí, no vamos a negarla, y resulta que, bueno, pues que en la época de marzo de 2018 lanzó Cisco un programa que se llama Digitaliza. Es un programa que trata de acelerar la transformación digital en España junto con gobiernos, empresas y academias, y por tanto, bueno, pues conseguimos, digamos, incluir un vertical sobre empleabilidad con el objetivo básicamente de conectar a los estudiantes de nuestros programas sociales en formación digital con aquellas empresas clientes o partners de Cisco que lo necesitaran, ¿no? Y luego un tercer factor que también creo que es relevante, y es cómo podíamos incluir a otras personas dentro de esta revolución digital, ¿no? No solo los estudiantes de ingeniería en informática, ¿no? Que lo tienen más fácil que otros, ¿no? Sino esos perfiles que a lo mejor han estudiado otro tipo de carreras, licenciaturas, que se encuentran luego que en el mercado laboral pues no tienen la salida laboral que ellos esperaban, ¿no? Entonces, bueno, pues contamos también un programa que intentara dar salida a estos perfiles y que en 5 meses se pudieran practicar con nosotros y empezar una carrera
en el mundo de tecnología. Muy bien, David. La verdad es que dos iniciativas de digitalización muy pegadas, si queréis, al ámbito formativo, al ámbito de generación de empleo, de empleabilidad, la retención de talento. Ahora cambiamos un poco de tercio. Manuel, en tu caso llevas un montón de años trabajando en la Casa del Libro, has pasado por distintas posiciones, primero en la propia red de distribución con distintos puestos. Conoces muy bien el contexto, por tanto, de la compañía. Hace 2 años te incorporas, ¿no?, como responsable de talento. ¿Qué contexto, qué necesidad, qué grandes retos tenías cuando te incorporaste a esta posición que han motivado el proyecto que tienes por delante y en el que estás trabajando? Pues, bueno, hola, ¿qué tal? En nuestro caso, lo que hemos creado es una aplicación móvil. Lo que comentas, yo me he tirado, pues, de los 20 años que llevo en Casa del Libro, empecé de vendedor y 7 años de vendedor, 10 de director de librerías, abriendo librerías y demás. Entonces, al final, en Casa del Libro ahora mismo somos unas 700 personas, de las cuales 100 están en los servicios centrales, en las oficinas, pero el 80% está en las librerías, que es donde realmente sale el dinero, que es lo que nos paga a todos nosotros, con el vuestro cuando vayas a comprar libros. Bien. Entonces, cuando yo me incorporo al Departamento de Recursos Humanos como responsable de talento, me incorporo como responsable de talento porque no existía el Departamento de Talento en Recursos Humanos. Es decir, ahora mismo somos 5 personas. Quiero decir con esto que Casa del Libro, que es la cadena más importante de librerías en España, en realidad somos pequeñitos. O sea, trabajamos con recursos limitados. Y entonces está la directora de Recursos Humanos, el responsable de talento, la encargada de reclutación, de captación de talento, y luego relaciones laborales, administración de personal, que es otra persona. Entonces somos muy poquitos. Y cuando me incorporo, pues el problema es que en las librerías, pues los vendedores no tienen acceso prácticamente a ningún tipo de información. Todo lo que ocurre en Casa del Libro se transmite desde servicios centrales a los directores de librería. Y los directores de librería, buenamente como pueden, se lo comunican a los equipos en briefings, en reuniones, en el día a día, pero resulta que tienes una librería en Murcia de 5 personas, otra en Vigo de 15, otros que están en Barcelona. Al final está todo muy atomizado y el sentido también de pertenencia a Casa del Libro, de sentir que tú estás aquí en tu librería de Murcia y cierras la puerta y pues ya está, pues mi librería, ¿no? Pero no, somos una cadena. Entonces, ¿cómo poder hacer llegar este sentido, esta comunicación, esta información a todas las personas que trabajan en Casa del Libro, ¿no? Entonces yo veía que cuando era vendedor, pues a mí me importaba lo mío, pero yo no me enteraba de lo que hacían los demás. De hecho, uno siempre piensa que los demás no hacen nada y si lo hacen mal. Entonces, era también una parte en la que queríamos cambiar. Y, por supuesto, la parte de la formación. Al final se recibe una formación muy limitada. Cuando abres una nueva librería o entran nuevos empleados, pues todo es de transmisión oral. Cada maestrillo tiene su librillo y cada director se hace sus propios manuales de políticas y demás, de procedimientos, y así lo transmiten. Entonces todo estaba un poco disperso. Y al final de lo que se trataba era de unificar. Y bueno, pensamos que una aplicación podría ser una buena idea, una aplicación móvil. Nos pusimos en contacto con varios proveedores, con varios desarrolladores. Al final nos quedamos con la propuesta de Factum Digital y hemos hecho la fase 1 y ahora este año hemos empezado en desarrollo la fase 2 con muchísimas más funcionalidades. Muy bien. Muy bien. Aida, en Vodafone, la verdad es que conozco algunas de las cosas que estáis haciendo y es una pasada, la verdad. Empezáis hace 4 años, si no me equivoco, con un gran proyecto de transformación liderado desde Recursos Humanos. ¿En qué contexto se encuentra la compañía en ese momento? Sí, bueno, sí, es en torno a hace como 4 o 5 años. Bueno, también por un tema de coherencia. Nosotros les vendemos a nuestros clientes esa transformación digital en sus empresas, entonces, bueno, tenía todo el sentido que desde dentro nosotros como empleados también experimentásemos y ofreciésemos esa transformación digital.
En torno al año 2014, aprovechando un cambio de oficinas, nosotros antes estábamos en Alcobendas, en La Moraleja, y con el cambio que hicimos a nuestras nuevas oficinas en la A2, que seguramente muchos de vosotros habréis visto, bueno, pues vemos el nicho y vemos el momento ideal de abordar esta transformación digital. No quiero explayarme demasiado en la parte de espacios o en... Bueno, en general no quiero todavía entrar en materia, porque yo creo que con las preguntas no sé si vamos a entrar después en más. Sí, por eso, ¿no? No suelto aquí todo, no pongo toda la carne en el asador todavía. Bueno, por el contexto, ese es el momento, digamos, clave, aunque ya veníamos pensando en esto. Vemos que es el momento clave en el que tenemos que ejecutar. Entonces, sí que decidimos que desde Recursos Humanos teníamos que jugar un rol activo en esto y que teníamos que ser la palanca de cambio que ayudase a que esto de verdad llegase a todos los rincones de la organización. Entonces montamos un pequeño departamento dentro del área de Recursos Humanos de transformación digital. No penséis en una gran área o en un gran... No, eran 3 personas que se ponen a hacer un análisis interno de centros de expertise y de cómo trabajamos los empleados de Vodafone en ese momento, y de ahí van saliendo acciones que vamos agrupando en 3 bloques que conforman nuestro movimiento de transformación digital, que son los espacios, las personas y la tecnología. Y de ahí van surgiendo de manera natural, en la mayoría de las ocasiones, pues iniciativas que nos ayudan a llevar esta transformación digital, como os decía, por todos los rincones de la organización. Muy bien, muchas gracias. Gracias. David, caso Telefónica. En Telefónica estáis constantemente cambiando, lanzando un montón de iniciativas. Creo que además hoy quieres compartir con nosotros un par de casos concretos en los que estás trabajando. ¿Cómo surgen esas 2 iniciativas concretas? Bueno, nosotros hace un año lo que decidimos fue organizarnos en torno a Agile. Y entonces la razón fue pues que necesitábamos acelerar la puesta en valor de nuestros productos y servicios de recursos humanos, ¿no? Necesitábamos generar más impacto del que estábamos generando. Y entonces pasamos de estar organizados en función de áreas de conocimiento tradicionales de recursos humanos, como puede ser selección, formación, desarrollo, relaciones laborales, etcétera, etcétera, a organizarnos poniendo al empleado en el centro en función de sus necesidades a lo largo del ciclo de vida dentro de la empresa. Entonces lo que hicimos fue definir cuáles son los momentos críticos que tiene el empleado dentro de la vida de la empresa y creamos equipos multidisciplinares que gestionaban tanto la parte más estratégica como la parte más operativa, con el objetivo de eliminar la mayor parte de interdependencias que pueda haber, es decir, para ganar más eficiencia, ¿no? Entonces estos equipos, pues por ejemplo, agrupaban, en un caso teníamos un squad que lo que llevaba era la atracción de talento, la selección y el onboarding, ¿no? Y este equipo, que tenía mucho foco en ese tipo de cosas, pues lo que vio, hablando con los empleados, midiendo el impacto de lo que estaban haciendo, es que teníamos un gap en determinadas iniciativas. En este caso fue en el onboarding. Entonces se pusieron a trabajar manos a la obra para ver cómo podían eliminar todos esos gaps. Hubo otro squad que estuvimos formando, que se iba a ocupar, una vez que la persona ya se había incorporado a la empresa, pues tenía otras necesidades más operativas, de conocer pues cuáles eran los beneficios sociales de la empresa, cómo gestionaban los procesos, ese tipo de cosas que son más de atención al empleado, y también detectaron pues que teníamos un margen de mejora importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque Telefónica tiene una complejidad muy grande, tiene un montón de entidades legales, un montón de procesos, de plataformas y sistemas, y la gente al final no sabía lo que tenía que hacer para resolver sus necesidades del día a día. Lo sabía, pero teníamos bastante margen de mejora. Y entonces el propio squad, al detectar esa necesidad, lo que hizo fue pegarse mucho al empleado y junto con el empleado decidió cuál iba a ser la solución. Y es un proyecto que luego voy a ahondar más en él, que se llamaba Smarker, que no deja de ser al final un servicio de atención al empleado 2.0, pero que está muy apalancado tanto en la digitalización como en la anticipación de necesidades. Muy bien, muchas gracias, David. Volvemos a BT. Emilio,
Si te parece, entramos ya en faena. ¿Cómo enfocasteis el proyecto en BT? ¿Qué acciones concretas habéis puesto en marcha? ¿Qué tenéis ahora mismo por delante? ¿Qué impacto estáis generando? Gracias. Pues en 2016 empezamos con la primera acción y queríamos un curso superior para un número de empleados, unos 30 o así, que fuera bastante techy y que les ayudase a aprender de transformación digital desde un punto de vista de tocar las máquinas, y etcétera. Entonces, nos fuimos a hablar con las universidades y bueno, lo primero que te encuentras es toda la problemática de si quieres conseguir una titulación oficial, un título propio que cumpla con las reglas de Bolonia y tal, pues son, bueno, tienes que aprender a cómo montarlo, de las horas prácticas, de las horas teóricas, de las horas de trabajo en casa y tal. Y eso nos llevó un tiempo diseñarlo junto a la universidad, pero bueno, al final es una cuestión técnica que se puede solventar. Lo segundo es que cuando montas un máster, al final tenía categoría de máster por el número de horas, la universidad te proporciona ciertos conocimientos, pero otros simplemente no los tiene. Entonces nos tuvimos que ir a los señores de Cisco, a Microsoft, en BT decimos Microsoft y Wi-Fi, aunque parezca raro, en la británica pues lo pronunciamos en español. Nos fuimos a Cisco, a Avaya, a Microsoft y a Google a que nos prestasen los mejores profesionales que tuvieran para impartir clases en el máster, y ellos la verdad es que amablemente nos los cedieron. Y finalmente algunas cosas las terminamos complementando con gente propia nuestra que sabía un montón. Entonces, montamos ese máster, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que se retener a la gente, que estuvieran contentas, que luego al volver a la oficina lo aplicasen en su trabajo, y no solo para proyectos internos, sino sobre todo para proyectos de clientes. Pues son gente que está trabajando, la mayoría de ellos, con algunos de vosotros, en clientes. Y bueno, el tener una serie de consultores internos y agentes del cambio, digamos que son gratis. Bueno, gratis, la inversión en formación te permite utilizarlos para esos fines. Luego hemos realizado 2 ediciones más, ya la primera el máster fue con la Universidad de Alcalá. Las 2 ediciones nuevas son con la Camilo José Cela y son cursos ya más cortos de 1 año, son 250 300 horas, también con titulación propia, pero no con categoría de máster. Y están más orientados el del año pasado estuvo muy orientado a temas de gestión, a transformar a nuestros líderes y que estén al cabo de las nuevas tecnologías, porque fue curioso que hicimos un pequeño proyecto estos de mentoring inverso. Dice, oye, que los jovencitos enseñen a los mayores, y los jovencitos, alguno vino muy asustado de lo poco que sabía el senior sobre cómo entrar en Google y así. Entonces dijimos, oye, pues vamos a hacer uno para directivos y mandos intermedios, y que estén al tanto de la tecnología. Y este año estamos haciendo una nueva edición. También os digo que con los escándalos que ha habido de las universidades, los requisitos siguen aumentando, con lo cual nos da mucho trabajo el cumplir, pero me parece bien que cuando te vayan a dar un título de una universidad hayas hecho todo lo que tenías que hacer. Y el nuevo está pensado para talento más joven, para chicos jóvenes que pueden llegar a directivos, o también todavía pueden elegir una carrera técnica sofisticada. Así que bueno, esas son las bases del programa, y la verdad es que estamos contentos, hasta conseguimos algo de fundación, de subvención y todo del gobierno para pagar la fiesta, o sea que todo muy bien. Fenomenal, con alcance a todo tipo de profesionales con distintas edades, muy bien. David, en el caso de Cisco, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo estáis enfocando? ¿Qué resultados estáis obteniendo? Bueno, pues lo primero que hicimos fue un prototipo, ¿no? Prototipo de programa. Tardamos 6 meses un poco en montarlo, desde marzo hasta agosto, que fue cuando lanzamos el primer piloto, la primera edición. Y básicamente queríamos testar varias cosas, ¿no? Primero, la idea de hacer una selección diferente, ¿no? Es decir, normalmente las empresas de recursos humanos, las empresas de tecnología que se basan en recursos humanos, sobre todo lo que hacen es seleccionar en base a sus hard skills. Entonces nosotros decidimos testar un concepto diferente, que es seleccionar a la gente en base a sus soft skills. Con lo cual, bueno, encontramos un partner muy bueno, que es Factum, y lo que hicimos básicamente fue diseñar un juego por el cual los jóvenes jugaban una serie de pruebas, y ahí salía una serie de rasgos de personalidad que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente con la Dirección de Recursos Humanos de Cisco. ¿Vale? Con lo cual, ese era el prototipo de empleado de Cisco, que
probablemente asumíamos que era igual que el que podía, digamos, contratar un partner, y por tanto pues teníamos capaces de trasladar a una puntuación de 0 a 100 a un perfil concreto, ¿vale? La segunda era un programa online, porque creemos que el talento está en cualquier parte, ¿eh? Está en Bollos del Condado, que tenemos estudiantes allí, y está aquí en Madrid, con lo cual queríamos un poco testar un poco la parte online y sobre todo enseñar también a los estudiantes cómo se trabaja una empresa de tecnología, ¿no? A veces son naves espaciales nuestras empresas, ¿no? En nuestro caso, producto colaboración, WebEx Teams, el cloud, no sé qué. Bueno, eso se enseña en el programa, ¿no? Y se enseña viviéndolo, porque al final tienen que usar las mismas herramientas que utilizamos nosotros, ¿no? Es gratuito porque queríamos un poco remover también las barreras, digamos, económicas, porque hay un 40% de personas que están en desempleo, que están buscando una oportunidad laboral, con lo cual, obviamente, no podíamos exigir dinero, ¿no? Y montamos un poco este programa con estas bases, ¿no? También, obviamente, las disciplinas que queríamos, digamos, ofrecer, ¿no? Nosotros, cuando preguntamos a los partners, oye, ¿usted qué busca en el mercado? Nos dijeron 4 ramas. Nos dijeron, oye, busco gente en ciberseguridad, busco gente en redes, busco gente en programación de redes y busco gente en IoT Big Data. Entonces, bueno, testamos un poco el concepto hacia afuera. También, obviamente, el periodo de formación. ¿Era suficiente 5 meses o era, digamos, escaso? Con lo cual lanzamos un programa, pues en agosto, donde ofrecíamos un programa de formación para jóvenes, no universitarios, FP o incluso en desempleo, de 5 meses de duración, en el que trabajábamos hard y soft skills y les prometíamos contacto con las empresas una vez que terminara digamos, la aventura con nosotros, ¿no? Y yo creo que la aventura ha sido positiva, ¿no? El piloto nos propusimos becar a 400 personas, ofrecer 100 puestos de trabajo y que el 50% de empresas que participaban contrataran a alguien. Y de hecho, el piloto, una vez terminada la primera edición, pues la verdad que fue muy bien. Recibimos 4.000 solicitudes, becamos a 400 personas, 7 de cada 10 partners contrataron al menos una persona dentro de la amalgama de candidatos que había. El 85% terminó una beca online, que siempre un curso online es un poco complicado, y la verdad que ha funcionado muy bien. De hecho, ha funcionado también que estamos ya en la segunda edición, donde acabamos de recibir otras 4.000 solicitudes y estamos justo cerrando esta semana la evaluación, digamos, de todos los candidatos, ¿no? Yo creo que también responde un poco a la pregunta de, digamos, qué hicimos para hacerlo, ¿no? Yo creo que una cosa que hicimos que a lo mejor también diferente fue utilizar, digamos, nuestra fortaleza y obviamente buscar amigos en nuestras debilidades, ¿no? ¿Nuestra fortaleza cuál es? Bueno, pues nuestro contacto con los 400 centros educativos que tenemos en España, ¿no? Y el acceso al dato, es decir, sabemos perfectamente qué nota ha sacado el estudiante en el examen de redes. Con lo cual, con un pequeño ejercicio de Big Data, supimos básicamente identificar dónde estaban los mejores estudiantes en cada centro, en cada España, ¿no? Entonces, básicamente fue una fortaleza utilizar el canal que teníamos, ¿no? En cuanto a debilidades, pues obviamente, si me preguntáis de recursos humanos, cero para cero. O sea, yo soy de RSC, obviamente rodearnos de gente que sabe el tema, ¿no? Nuestra directora de recursos humanos de Cisco, nuestro director de canal de ventas de Cisco Partners y todos los directores de recursos humanos de las 20 empresas que participan en este programa, que nos ayudó un montón a entender, digamos, cuál puede ser un poco la oferta, los mecanismos de contratación, etcétera. Con lo cual, bueno, tenemos muchos amigos que nos ayudan un poco a entender mejor cómo hacerlo, ¿no? Bien. Muy bien, muchas gracias, David. Manuel, ¿en qué estado está la aplicación de la Casa del Libro? ¿Cómo habéis abordado el proyecto? ¿Cómo habéis incorporado a los empleados en toda esta iniciativa? ¿En qué medida está siendo adoptada? Bueno, al final, como todo el mundo sabe, cuando una empresa crea una app para que alguien se la descargue al móvil, pues es evidente que es para espiar al empleado. Entonces, claro, en realidad es lo que muchas veces es lo que la gente cree. Entonces, quizás era una de las principales dificultades, ¿no?, que nos encontramos, aunque ahora mismo tenemos un 75% de logados, ¿no? Todavía hay bastante gente que no se la quiere descargar, por supuesto es voluntario. Pero bueno, yendo un poco hacia atrás, estuvimos un año desde que planteamos la opción de crear una aplicación móvil hasta que nació, pues un año diseñándola, viendo que era necesario. Primero la queríamos enfocar mucho, porque salió de recursos humanos, pues tema de formación y de evaluación de desempeño, pero según la intentábamos vender a nivel interno, veíamos que realmente donde nos teníamos que apoyar para que nos la compraran era en la parte de comunicación. Entonces implicamos al departamento de marketing y comunicación. Entonces esa fue quizás la primera pata, ¿no? La segunda quedó para la formación y evaluación de desempeño.
Una vez que ya se diseña y se desarrolla y se lanza, pues bueno, tuvimos una campaña interna para que la gente se la descargara. La verdad que en menos de 2 meses ya tenía el 70% de la población se la había descargado. Otra cosa es que la usaran más o menos, que esa es otra de las barreras, ¿no? Que al final la puedes tener, pero ¿para qué la quieres? Entonces, en la fase 1 lo que hicimos fue desarrollar lo más básico, que es como que funcione y que no dé problemas, que sirva para contar lo que estamos haciendo en Casa del Libro, lo que está pasando, las best practice, para subir contenido formativo, videotutoriales, manuales, y para poder tener visible a tu equipo y poder pues evaluar su desempeño, ¿no? Ahora, en la fase 2 en la que estamos, queremos tener también una lectura de realmente la interacción que hay, ¿no? Al final, las noticias tienen likes y demás, pero queremos que funcione más como una especie de comunidad. Entonces estamos generando funciones pues como de Facebook, que la gente pueda comentar las noticias que subimos, poder nosotros saber cuánta gente que tiene la app realmente entra en la noticia o se descarga un manual o ve un videotutorial, que nos va a dar también una lectura de realmente la penetración real que tiene, ¿no? No obstante, la hemos creado también versión web, para el que no se quiera descargar la app, que pueda acceder al mismo contenido a través del ordenador personal, ¿no? Porque es lo que te digo, que es verdad que mucha gente piensa que es que les vas a espiar, ¿no? con esta aplicación. Pero sí que tenemos un feedback muy positivo, sobre todo eso a nivel librerías, de distintos manuales y sobre todo videotutoriales pues por ejemplo, ahora en febrero hacemos los inventarios de las librerías. Pues es contar con una maquinita los miles y miles de libros que cada uno tiene en sus librerías. Pues al final, de un año para otro, se te olvida cómo se hace. Pues el año anterior me fui a grabar en una librería todo el procedimiento, de tal modo que ahora ya no necesitas hacer ni tantas audioconferencias para explicar de nuevo cuál es el proceso para que nadie se lo olvide. Pues ahora uno lo mira en su móvil, pues es así, y ya está. Entonces, en ese sentido, pues nos está creando una gran ventaja a nivel de formación y de que los equipos de librería pues estén actualizados. Muchas gracias, Manuel. Aida, en el caso de Vodafone, hablabas de que dentro del proyecto habéis trabajado en distintas palancas, no solamente en talento, que también, pero también pues en tecnología, en herramientas de trabajo, incluso hablabas de espacios de trabajo y demás, ¿no? ¿Cómo habéis abordado el proyecto y en qué estado estáis? Bueno, como comentaba antes, nosotros basábamos nuestro viaje de transformación digital en estos 3 pilares y entro un poco en cada uno de ellos. En la parte de herramientas, lo primero que disponíamos ya con este cambio de localización de oficinas era una herramienta que todos teníamos en nuestro terminal, y aquí, para evitar tentaciones y de no descargarla o de pensar que espiábamos, todos los empleados ya lo tenían instalada por defecto en su terminal corporativo, con lo cual aquí no había opción. Y con esta aplicación que se llama Smart Building, que utiliza tecnología IoT, un poco en línea de lo que os comentaba antes, de la coherencia de lo que le vendemos a nuestros clientes, tenerlo nosotros también como empleados, pues hacíamos una gestión más eficiente del parking, la reserva de salas a través de la aplicación, ver el menú que hay disponible en la cafetería cada día de la semana también en la aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la experiencia de empleado se dispara desde un punto de vista positivo, y empezamos a sentir de verdad y a experimentar en el día a día, y desde que entras en la oficina hasta que sales, esta transformación digital. Después, pues otras herramientas que tenemos, una herramienta para pedir las vacaciones, para hacer las notas de gastos cuando haces un viaje, pues igual otra aplicación que tenemos en el móvil, ¿no? Nosotros tenemos bastantes aplicaciones. Y luego, pues algo que se hizo más de la mano del departamento de formación también, fue intentar cambiar las dinámicas de trabajo y las herramientas de trabajo que todos utilizamos más, que el típico cuaderno,
pues empezamos a hacer cosas para quitarnos de en medio ese tipo de herramientas no tan digitales y empezamos a decirles a nuestros empleados que hay que utilizar OneNote, que hay que utilizar OneDrive. Entonces, bueno, pues empezamos con toda la formación de nuestros empleados en las herramientas de Microsoft 365 y bueno, pues esto sencillamente unas sesiones presenciales, por supuesto en Madrid y luego además un roadshow por todas nuestras oficinas en regiones, presentándoles a nuestros empleados qué herramientas son estas, cómo se utilizan. Y luego hubo algo que fue diferencial y que nos ayudó mucho y que me recordaba a lo que comentaba David antes del mentoring inverso. No fue exactamente mentoring inverso, pero sí que identificamos dentro de la organización lo que nosotros llamamos Digital Ninjas. Los Digital Ninjas son los frikis de toda la vida que les encanta la tecnología y que disfrutan con ella y que además son capaces de enseñarle a todo el que le rodea cómo funciona esta aplicación o, bueno, un poco los embajadores de estas herramientas. Identificamos en cada área una serie de Digital Ninjas y creamos una comunidad que empezó a diseñar tutoriales que estuviesen disponibles en la intranet para que los empleados pudieran entrar siempre que tenían dudas, bueno, porque al final te dan una formación de cómo funciona OneDrive o OneNote, pero se te puede olvidar. Entonces, bueno, todavía todos los contenidos estaban disponibles para nuestros empleados y siempre había gente con su pegatina en su portátil de Digital Ninja al que todos sabíamos que podíamos ir a preguntar cuando tuviésemos dudas a la hora de utilizar cualquier herramienta. Y efectivamente esto gratis, sin ningún tipo de inversión económica, pero es verdad que son personas que te ayudaban a disparar el cambio. Luego, pasando también a la parte de personas, hubo algo que nos ayudó mucho y fue el lanzamiento del Smart Working. Nosotros antes no utilizábamos Smart Working, solo concebíamos el trabajo en la oficina, a pesar de que todos teníamos reuniones bueno, pues con gente de otros países, sobre todo con Londres, y utilizábamos Skype for Business y demás, pero siempre en la oficina. Entonces, aquí decidimos lanzar en 2015 el programa de Smart Working. El Smart Working es lo que se viene conociendo como teletrabajo. Empezamos haciendo un piloto y esto es algo que nos ha funcionado mucho. Siempre que lanzamos algo lo pilotamos antes, porque bueno, la experiencia nos dice que es mejor y que bueno, te puedes encontrar conclusiones que ni te imaginas, y si pilotas antes siempre es más fácil asegurar el éxito. Entonces empezamos a pilotar Smart Working en un colectivo de unas 700 personas y bueno, un piloto grande, ¿no? Un piloto grande, pero tened en cuenta que en aquel momento éramos 5.000. Entonces empezamos a pilotar el Smart Working y bueno, se trata de darle a las personas la opción de trabajar un día a la semana desde casa y ver cómo funciona, ¿no? Bueno, había una serie de requisitos legales que teníamos que cumplir, ofrecer una formación en temas de ergonomía y demás, y de seguridad de la información, porque bueno, esto no se plantea como que trabajes desde casa, se plantea que trabajes desde donde tú quieras, siempre y cuando garantices estas dos cosas que comentaba. Entonces, el piloto duró 3 meses y miramos dos cosas. Si los resultados del negocio se veían penalizados de alguna manera, no fue así. Y si tenía también algún impacto en absentismo laboral, y el absentismo se redujo. No fue algo muy grande, un cambio muy radical, pero sí que vimos que no incrementaba el absentismo. Entonces decidimos que lanzábamos Smart Working y ese ha sido un cambio también que todos nuestros empleados han podido experimentar y que cada vez utiliza más gente, y era una forma pues eso de que todos sintiésemos que es posible este entorno de trabajo digital, estas formas de trabajo digital. Y igual me estoy enrollando mucho, ¿no?
Perdonadme. No te preocupes, y además ahora vamos a tener la Vale. oportunidad de que el público pregunte, y si no preguntaré yo. Además, Vale. me interesa mucho lo que estás hablando, Vale. así que Vale. tenemos oportunidad de hablar. Pues termino con la parte de espacios. Como os decía, aprovechamos el cambio de oficinas y empezamos a trabajar de manera diferente. Y aquí cosas relativamente sencillas, pero es verdad que bueno, a la hora de cambiar la costumbre puede haber mucha resistencia. El tema de que no hay sitio fijo, ya no tienes, y aquí resistencia porque bueno, tienes que quitar la plantita de la mesa, tienes que quitar la foto de los niños y tal, entonces hay un poco de impacto al principio de jolín, esto de que va, pero se trataba de que no te podías sentar todos los días en el mismo sitio, tienes tu taquilla, antes de empezar a trabajar sacas todo lo que necesites de la taquilla, o si te llevas el portátil a casa pues lo traes en la mochila, pero no dejas nada encima de la mesa tiene que estar absolutamente limpia porque mañana se puede sentar aquí otra persona, ¿no? Y esto facilita un entorno de trabajo mucho más colaborativo, de manera que, bueno, yo que trabajo en recursos humanos y interactúo con personas de otras áreas, pues hay días en los que me tengo que sentar con la gente de estrategia y otros días en los que tengo que estar 3 horas en la mañana con la gente de legal y yo me voy a la planta de legal y estoy allí. Bueno, entonces esto también facilitó que empezase a introducirse esta conciencia de la movilidad y del trabajo en movilidad. Muy bien. Muchos frentes, muchas iniciativas en, Sí. en un programa muy grande, muy interesante. Gracias, Aida. Gracias. David, caso Telefónica, iniciativa SmartCare, iniciativa Onboarding, además, por lo que te escuchaba, haciéndolo en un entorno de trabajo ágil, ¿no? Con metodologías ágiles. ¿Cómo habéis abordado el proyecto? ¿En qué estado estáis? Y además aprovecho para preguntarte cómo ha sido la experiencia, ¿no? Haciéndolo en Agile. Bueno, yo creo que con una estructura tradicional para nosotros hubiese sido complicado lanzar ese tipo de proyectos y hacerlo pues con un time to market que sea realmente atractivo, ¿no? En el caso del onboarding, a nosotros lo que nos ocurría es que lo teníamos como muy apalancado en temas muy operativos, es decir, estábamos muy enfocados en que la persona cuando llegase tuviese todos sus materiales, su ordenador, su tarjeta, en fin, todo este tipo de cosas. Y al final, hablando con las propias personas y midiendo cuál era el impacto de cómo estábamos antes, pues decidimos acometer este proyecto onboarding y darle la vuelta a un onboarding con una experiencia más digital y más de acompañamiento, ¿no? Entonces nos apalancamos precisamente en esas dos cosas, ¿no? En un punto digital, y para eso creamos una aplicación de onboarding que desde que firmaba la carta oferta la persona le iba acompañando hasta que se incorporaba, y a través de esta aplicación pues lo que hacíamos es que le damos un baño de cultura telefónica, le presentábamos cuáles eran los hitos más importantes a lo largo de la historia de Telefónica, le explicábamos quiénes iban a ser sus compañeros, cuáles iban a ser sus condiciones, e incluso a través de esa propia aplicación pues teníamos la firma digital, ¿no? Y todos esos documentos que cuando se incorpora una persona, que son un montón, todos esos documentos que tenía que firmar, pues los podía firmar directamente con el dedo, de manera más rápida, más sencilla y sobre todo más segura, eliminando todo el papel, ¿no? Y esto al final pues nos creó una mejor experiencia de empleado. Pero vimos que la digitalización por sí misma no era suficiente. La digitalización te puede ayudar a lo mejor a mejorar procesos, a ser más rápido, pero también una parte emocional, una parte de acompañamiento que en ese momento crítico, como puede ser el onboarding, era muy relevante. Entonces lo que creamos fue un modelo operativo alrededor de la persona que se va a incorporar, en el que de alguna forma trasladamos responsabilidades a compañeros, a managers, para que se tomasen un café, para que tengan una reunión, para que todas las personas tengan la posibilidad de hacer un networking previo, y que cuando llegue la persona el primer día del trabajo, pues que no se sienta como el nuevo del colegio, ¿no? Que no sabe ni por dónde tiene que tirar, ni con quién tiene que hablar, etcétera, etcétera. Entonces vimos como el onboarding como una parte, ya te digo, muy digital y además de acompañamiento, ¿no? Trasladándole bastantes responsabilidades, porque al final no era algo que iba solamente de recursos humanos, sino que iba un poquito más allá. Y lo consideramos un caso de éxito porque al final lo que hicimos dentro de esta forma de trabajar en Agile, lo que estamos haciendo mucho es medir todo lo que hacemos y preguntar a las personas si realmente lo que hacemos tiene valor o no. Si tiene valor, lo reforzamos; si no tiene valor, lo que hacemos es que lo desechamos y nos dedicamos a otra cosa. Entonces lo consideramos un caso de éxito porque los últimos 180 onboardings, pues las personas nos calificaron en un número de 4,3 en una escala de 1/5. Por lo tanto,
pues efectivamente tenemos que todavía perfilar algunas cosas, pero vamos en el buen camino en ese sentido. Y por otro lado, y ya una vez que la persona pues ya estaba incorporada dentro de la empresa y tenía otra serie de necesidades, os contaba antes que lo que hicimos que fue crear otro squad para esas necesidades más operativas, más del día a día, más de contacto con el empleado para solucionar esos temas, ¿no? Y creamos el proyecto SmartCare, que es un servicio de atención al empleado pues 2.0. Y aquí realmente nos apalancamos en dos pilares, ¿no? Por un lado en la anticipación y por otro lado en la digitalización. Respecto a la anticipación, nosotros pues lo que nos dimos cuenta es que tenemos un montón de datos de las personas, porque cada día nos preguntan alrededor de 150 veces. Y de todas esas preguntas lo que hicimos fue procesar toda esa información e intentar anticiparnos a las necesidades que va teniendo la persona. Por ejemplo, si una persona nos pregunta una pregunta tan sencilla como ¿cuántos días de permiso tengo en caso de mudanza? Yo lo que sé es que esa persona probablemente necesite cambiar el padrón de su domicilio y que probablemente necesite cambiar a su hijo de la guardería porque el domicilio, desde donde estaba antes a donde está el nuevo domicilio, pues requiera ese cambio. Entonces le ofrezco esa posibilidad de gestionarle todo lo que es el padrón, porque tenemos también un proveedor que nos hace esas cosas, y le damos un listado de a lo mejor las guarderías que puede tener. Es un ejemplo muy sencillo, pero si eso al final tú procesas toda la información, lo que hace es que te vas anticipando un montón a todas esas necesidades, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de la anticipación, pues nos apalancamos también en el tema de la digitalización. Y lo que creamos fue crear una plataforma multicanal que se podía acceder a través de cualquier tipo de dispositivo, en el que el empleado podía resolver todas sus necesidades haciendo self-service o preguntando a un agente en caso de que la pregunta fuese un poco más tediosa. Self-service, pues a través de tres posibilidades de navegación. La primera, un browser, pues como puede ser un Google, que está dentro de la empresa, tú preguntas ¿cómo puedo liquidar un gasto? Pues directamente te salía. A través de un documento de FAQs enorme, porque eso está soportado en una base de conocimiento muy amplia, y por otro lado también a través de una navegación por categorías, por ventanas. Oye, si yo quiero acceder a un beneficio social mío, como puede ser el plan de compensación flexible, primero accedo a mi compensación, luego beneficios sociales, todo esto, ¿no? Y entonces lo que estuvimos también fomentando es ese self-service, esa inmediatez para que las personas de manera autónoma pueden resolver sus necesidades. ¿Pero qué nos pasó? Pues que nos dimos cuenta que había determinadas preguntas pues que no podían ser resueltas por una base de datos, ¿no? Porque era una incidencia, era una necesidad un poquito más complicada. Entonces, para eso hemos creado unos chats que en principio lo que hacen es que responden real time pues la necesidad de la persona, pero detrás hay una gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues un poco lo que decía ahora Silván de Oracle, que es trabajar en esa inteligencia artificial para que llegue un momento que esas preguntas que son repetitivas, que sabemos que siempre son las mismas y que tienen una respuesta estándar, puedan ser respondidas a través de un chatbot. Y a partir de ahí, lógicamente, pues seguir trabajando en automatizar determinados procesos y que sea el propio empleado el que se gestione en un montón de actividades. Por ejemplo, la posibilidad de cuántas veces nos piden certificados de antigüedad, de salario, todo eso, pues que sea el propio trabajador a golpe de clic el que se lo pueda descargar o bien en una web o bien en la propia aplicación, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo consideramos un caso de éxito, pues por lo que habíamos contado antes, porque le preguntamos a las personas que qué les está pareciendo esto que estábamos haciendo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues recibimos unas 800 encuestas más o menos al mes y lo que nos dicen es que la valoración de ese servicio pues está en un 4,6 en una escala de 1/5. Por lo tanto, tenemos que seguir reforzándolo, tenemos que seguir apostando por ese proyecto, etcétera. Esos son dos casos de éxito. Luego tenemos también otros casos que para nada y que hemos tenido que desechar y que no estaban generando el impacto que nosotros nos pensábamos, pero por ahora creemos que vamos en el buen camino, sobre todo en estos dos casos. Muchas gracias, David. La verdad es que me encantaría continuar profundizando y haciéndose más preguntas, pero si os parece, los últimos 10 minutos vamos a pasar al público a darles la oportunidad de que ellos pregunten. Pueden ser preguntas dirigidas a uno de los participantes en concreto o una pregunta abierta y vemos quién contesta. A mí, David, es que me lo has puesto en bandeja. Precisamente, ¿por qué no nos cuentas alguno de esos fracasos? Que de esos que a veces incluso se aprende más. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos, lo que como te decía antes, empezamos a trabajar en Agile y poniendo al empleado en el centro y viendo qué le podía aportar más. Desde el momento en que empezamos a trabajar en Agile y estamos muy cerca del empleado, la verdad es que ese fracaso al realizar los proyectos pues se ve reducido, pero es verdad que, por ejemplo, puedes poner en valor determinados
beneficios sociales que tú intuyes que a lo mejor le van a generar un impacto importante al empleado y que luego realmente dicen, oye, mira, es que no me sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues darle la vuelta a ese tipo de situaciones, ¿no? Que antes de que a la hora de detectar la necesidad preguntamos y a la hora de plantear la solución preguntamos también. Lógicamente es un input muy relevante. Hay otros inputs que también tienes que tener en cuenta. Si no tienes presupuesto, pues lógicamente no puedes lanzar. Pero sí que efectivamente tenemos casos de éxito y casos que tenemos que desechar. De hecho, lo que hacemos ahora es que cada 4 meses priorizamos desde cero. Es decir, nosotros cada 4 meses nos replanteamos todo lo que estamos haciendo y hay cosas que se frenan y hay cosas que empezamos cada 4. Muchas gracias por compartir todas vuestras experiencias, que sin duda son de mucha utilidad, y además es curioso cómo al final todos hablamos un poco sobre lo mismo, ¿no? Cómo encajan todas las piezas de tanto la presentación de Sylvain como vuestras aportaciones, bueno, está reflejado en el barómetro. Quería preguntaros, viniendo desde la universidad, ha hablado Emilio, de Cisco también, ha hablado David, del gap que hay entre los alumnos que salen de la universidad y los que llegan y las necesidades que tienen que tener en vuestras empresas. No voy a entrar en temas técnicos, pero más bien en competencias transversales. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? ¿Cómo les podemos equipar de qué y cómo? Bueno, de qué es las carencias transversales que vosotros echáis de menos en los alumnos. Gracias. Pues mira, nosotros contratamos muchos ingenieros, informáticos y telecos, y la verdad es que son gente buenísima en su ámbito técnico. Me parece que vienen con una carencia en temas soft, en temas de empatía, en temas de trabajo en equipo, ¿verdad? Y la verdad es que esto lo comenté una vez en una universidad pública española y me dijeron, si me das 160.000 euros te monto una cátedra y lo cuentas tú. Digo, bueno, no era esa mi intención cuando te dije el problema con el que me vienen los chicos. Entonces, pero fíjate que en este mismo curso que hemos montado nosotros, que ya la gente tenía experiencia, la asignatura que más han valorado fue una que metimos casi, no voy a decir de relleno, pero por complementar y tal, que era de soft skills y de coaching y tal. Los tíos encantados, se daban abrazos a la profesora el último día y tal. Y digo, pero chicos, y eso, os hemos dado 20 cursos internos y tal. Y dice, ya, pero no es lo mismo, lo de recursos humanos no sabéis. Y tal, la universidad lo cuenta mucho mejor. Entonces, me parece que en las carreras técnicas, sobre todo, si os pido solo una cosa, os pediría que me hicierais algo de skills, de coaching, empatía, relaciones, trabajo en equipo y este tipo de cosas. Sí, por añadir información, yo creo que mi opinión personal coincide un poco la de Emilio, ¿no? Nosotros obviamente hemos virado mucho el programa hacia las soft skills que nos interesa a nosotros porque creemos que ese es el perfil que encajaría en la cultura Cisco, ¿no? Y básicamente hay 4 rasgos que son fundamentales. Uno, que tienes que estar orientado a resultados. El otro, que tiene que tener resiliencia. El otro, que tiene que trabajar en equipo y que tiene que saber y por todo colaborar y creatividad e innovación, ¿no? Obviamente esos rasgos también los trabajamos durante el programa. Ellos tienen que hacer proyectos, prácticas, trabajos en equipo, les metemos en comunidades, ellos tienen que hacer networking, por lo tanto intentamos que las aprendan, ¿no? Yo no creo que la universidad tenga que enseñar temas técnicos, ¿no? Porque al final tienes que enseñar la base, porque cada 2 por 3, cada 2 años o año y medio sale un nuevo lenguaje de programación, con lo cual es absurdo, ¿no? Digamos, focalizarse en temas tecnológicos, ¿no? Obviamente, además de lo que se especifica en el currículum, ¿no? Por lo menos enseñarles a pensar y a trabajar con diferentes lenguajes de programación que salgan, ¿no? Pero sí que creo que se podía, digamos, colaborar más junto con el entorno privado a la hora de desarrollar más proyectos de colaboración. Se pueden, por ejemplo, realizar bootcamps, hackathons, bueno, estas palabras raras americanas, pero bueno, yo creo que son proyectos muy interesantes donde los alumnos ponen en práctica lo aprendido y además también desarrollan otro tipo de capacidades, ¿no? Como hacer un pitch, comunicar mejor, tratar con un mentor que te va a ayudar en un determinado momento, ¿no? Etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es verdad que bueno, pues que se puede hacer más, pero que siempre yo creo que es una responsabilidad no solo a la universidad, sino también nos tenéis como aliados, ¿no? A las empresas para todo esto. Muy bien, pues oye, si os parece
lo dejamos aquí. Además ahora, si no me equivoco, va a haber un café y tendremos la oportunidad de hablar con los ponentes si queréis. Yo, para finalizar, agradeceros a todos vuestra participación, el hecho de que hayáis podido y querido compartir vuestras experiencias. Y nada, ahora nos vemos. Gracias, Emilio, David, Manuel, Aida y David. Gracias.